La buena noche de nuevo con todos ustedes en el programa de Tu Opinión También Cuenta. Ya han pasado las fiestas, los puentes, bueno, ya vendrán otros. La buena noche se la damos a Paco Gómez. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Pepe. Y también a Baldomero. Buenas noches. Buenas noches a los dos. Tengo que decir que excusan la asistencia tanto Paco Gutiérrez como José Luis Rodríguez. El primero está en Bélgica y el segundo está de médico. Pero tenemos a Baldomero, que es el comodín, que lo llamamos, y bueno, y sobre todo que no faltemos a la cita de los lunes con todos ustedes. ¿Os parece que hablemos, quizás un poco reiterativo, ¿no? Pero el tema, a mí personalmente me preocupa el tema de Ucrania, muchísimo. Porque de todos conocidos, si te vas a la historia, siempre han empezado los grandes conflictos, desgraciadamente, aparte del tema económico, por temas nacionalistas, por luchas por fronteras y todo esto. La Primera, la Segunda Guerra y toda esta historia. Y en el tema de Ucrania, pues, de alguna manera nos puede afectar, de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, me gustaría que opinarais sobre ese tema. Paco. Bueno, la verdad es que no soy yo un gran conocedor de esa zona de Europa, pero por lo que uno lee en los medios y oye de algunos ucranianos que viven aquí, la situación es altamente preocupante. Las consecuencias que puede tener para Europa que estalle una guerra en Ucrania pues son considerables en dos vertientes, una es la energética y otra es la económica. Yo entiendo que si realmente hay una guerra, aunque quizá ya la haya, ¿no?, pero que se declare oficialmente una guerra, la prima de riesgo puede elevarse, sobre todo en algunos países que quizá estén más cercanos o sean más dependientes de Rusia y de Ucrania. Y después en el tema energético, el gas ruso es quien abastece mayoritariamente sobre todo a Europa Central. Eso es culpa, entre otros, de la Unión Europea, porque no se han hecho los deberes. Debería haber un gasoducto que llegara hasta Argel para alimentar a toda Europa, simplemente como un tema estratégico para tener siempre al menos dos proveedores para no estar dependiendo básicamente de uno, como es el gas ruso hoy en día. Si nos centramos más en nuestro municipio, en Marbella, yo creo que al menos a corto plazo no va a tener repercusiones por aquello de los rusos que están viniendo aquí a invertir, a comprar su segunda residencia, bueno, algunos incluso la primera, ¿no?, a establecerse aquí. Yo creo que a corto plazo no va a tener repercusiones, entre otras cosas porque Estados Unidos ha amenazado o ha amagado, pero no ha golpeado, con un tema de sanciones, y la Unión Europea tampoco. Creo yo que vaya a sancionar a quien está nutriendo básicamente a Alemania de gas. Pero Paco, Estados Unidos está presionando a la Unión Europea de que, digamos, que se tomen las cosas con más interés en esta cuestión. Y claro, los europeos dicen, es que aparte de la vecindad, aparte de eso, hay unas relaciones comerciales de siempre, ¿no? Bueno, pero es que... Y termino, en Marbella, en la costa, de todos conocidos que hay aquí un capital ruso de importancia, mucha importancia. Ponte tú que lo que quiere Estados Unidos, retirar visado y poner complicadas las cosas al mundo económico ruso que trabaja y que invierte en Europa, entre ellos España. Bueno, Estados Unidos puede poner cortapisa a los visados para Estados Unidos. Para España todavía los visados los da el gobierno español. Seguimos siendo un país soberano, aunque estemos divididos en 17 tribus, pero seguimos siendo un país soberano y todavía Estados Unidos no da los visados de España. Yo repito, creo que a corto plazo no va a tener una consecuencia. Quizás, es más, aquellos rusos que quieran invertir en Estados Unidos, si le ponen allí problemas, inviertan aquí en Europa. Lo que tuvieran pensado en invertir allí. No creo que ese vaya a ser el problema. Y después, tú has dicho antes la Unión Europea.
la Unión Europea tenía que haber sido más prudente a la hora de ampliarse. Creo que Europa no se debía haber ampliado a algunos países que ya están dentro. En mi opinión, nos ha lastrado mucho al resto de Europa. O sea, que ha corrido mucho, ¿no? Yo creo que sí. Y después el ánimo de que países como Bielorrusia o Ucrania entraran en la Unión Europea era poner demasiado cerca de Moscú la Unión Europea y la OTAN. Casi una provocación, ¿no? Entonces yo creo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que eso es otro detalle más o otro factor más para que Moscú esté moviendo ficha en el tema de Ucrania. También es verdad, no hay que olvidar que Crimea, que es la primera parte o zona de provincia ucraniana, siempre sí. Y cuando la Unión Soviética, Rusia se la regaló a Ucrania, algo así. Un error, digamos. Años, o sea que en aquel momento creo que fue un error. Pasa como cuando ingleses y franceses dominaban en Oriente Medio, Siria la rompen y crean el Líbano, o le dan el Estado a Israel, sin contar con el tema palestino. Si el problema, si en ese momento se hacen mejor las cosas, no hubiera ocurrido lo que está ocurriendo ahora, ni más ni menos. Bueno, ¿tú qué piensas? Muy por no extendernos, porque hay temas también interesantes. Vamos a ver, habéis comentado muchas cuestiones, muchos aspectos de este conflicto, que son, se ha hablado de la URSS, la antigua Unión de República Socialista Soviética, que de ahí nace todo, porque cuando estaban todos unidos, aunque no estaban muy bien unidos en algunas partes, pues no había mucho más conflicto, porque la URSS era una auténtica potencia, lo tenía todo controlado y ahí no se movía prácticamente nada. Se habla también de la OTAN. Claro, es que esto es un factor importantísimo. Es que en el momento en que la OTAN quiere de alguna forma tener más presencia a través del Tratado del Atlántico Norte y tener sus bases más próximas a Moscú, bueno, pues se puede entender como un ataque, y entonces empieza cada uno a mover fichas. Sí, pero ya el problema comunista está doblado, está vencido, ¿no? Claro, pero se ha debilitado la URSS, o sea, se ha debilitado Rusia ya, lógicamente, porque ya Rusia, ese es el problema. Pero es que además parece que gana terreno el resto de los países y que de alguna forma le están echando el aliento en el cogote. Esto ha incomodado. Aparte habéis hablado del gasoducto, un tema importante, importantísimo, porque las cosas suceden en un momento determinado en la historia, porque hay cuando tienen que suceder. Claro, ellos sabrán efectivamente lo que ocurre y está claro que Ucrania es fundamental, tiene un sitio estratégico tremendo, ¿no? Bueno, pues eso, unido también a la crisis económica mundial, pues hace que estalle el conflicto, a fin de que hay muchísima gente dentro de Ucrania que efectivamente unos están, porque este es todo el conflicto. Si Ucrania entera, completamente se vuelca con Rusia o está en contra, ahí tendríamos otro conflicto. Aquí lo que pasa es que hay partidarios y ahora mismo en las últimas noticias pues han derribado un helicóptero, decía Putin, ¿os acordáis? No, es que han sido manifestaciones espontáneas. ¿Cómo espontáneas? Va la gente con los cazamisiles. ¿Esto qué es, hombre? Con los lanzamisiles. Entonces ahí hay una guerra. El tema es preocupante. Ahora tenían una reunión entre ministros exteriores de Rusia y en Austria para ver si el conflicto ahora mismo lo están intentando dilucidar por la vía diplomática. Yo creo que es la mejor. Pero mientras tanto están muriendo gente. Sí. Y eso es así, eso es una realidad. Murieron 42 personas en un incendio de una institución que creo que de sindicatos o algo así, ¿no? Entonces, bueno, y son 42 personas las que Entonces, han quedado dentro. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que las personas mueren. Hombre, en estos programas de debate viene bien que, aparte de que demos datos, porque mucha gente está informada, pero a lo mejor otra gente pues no sabe, comentamos un poco así a nivel histórico lo que ha sido los intereses económicos que hay, que también es muy importante, y la realidad es que muchas veces los países se ven enfrentados algunas veces entre ellos mismos, con lo cual una guerra civil, y otros con los países limítrofes o fronterizos, con lo cual vemos que son un conflicto de intereses económicos tremendos. La realidad es eso que digo, que están muriendo gente y muy bien no sabemos qué es lo que se está moviendo ahí. Hemos apuntado esos aspectos y ahora efectivamente nos empezamos a preocupar aquí en la zona turística porque
aquí están viniendo rusos. Si estuviéramos en otro país donde los rusos no aparecen, a lo mejor este comentario no lo haríamos, pero es que lo tenemos que hacer. Aunque dice Paco, yo creo que no nos va a afectar porque efectivamente como Estados Unidos ha amagado, pero en realidad tampoco ha metido, pero en el momento lo del visado está claro que el visado será de Estados Unidos. Pero si luego presiona a Merkel para que a su vez tal, y asusta un poco, pues efectivamente ahí nos podríamos preocupar. Por ejemplo, el caso Parot era, ¿no? Sí. Bueno, sí, ¿Quién lo mandata? Mandata a Europa, ¿no? Claro, Europa. Y es la justicia de por sí española no lo hubiera hecho nunca. Porque ya estamos perdiendo Pues muchas sí competencias claro. Es a nivel europeo, y si nos dicen esto es lo que hay. Ese es el temor que tenemos un poco, porque aquí los rusos fundamentalmente están invirtiendo en dos niveles. Uno, el propio gasto turístico, ¿no? De los hoteles y tal, y otro el de la construcción. O construyen o compran villas y viviendas ya construidas, con lo cual también es un dinero importante. Bueno, si dicen que Putin tiene un gran chalet que está construyéndose en la Zagaleta, concretamente en la Zagaleta. Vamos. Y no me extrañaría, vamos. Eso dicen. No, así que, bueno, ya está, pone de manifiesto que efectivamente está el tema de las sanciones que están amenazando, que está el tema de las muertes, que está el tema de lo mal que se llevan estos países, que está muy mal, desde luego, yo ahí me pronuncio clarísimamente, o sea, tú no puedes hacer un avasallamiento de otro país, pero bueno, ¿esto qué es? Y ahora plantean un referéndum, ni consulta ni referéndum ni nada, es que un país tiene que tener autonomía, esto es como si, en fin, vamos a salvar la distancia, aquí en España nos pusieran contra las cuerdas y ahora nos dijeran, en fin, no voy a mencionar país, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero no, aquí al ladito dicen más económico, un buen producto, Sí. Y ahora es cuando está, no España, porque parece ser que a España está entrando, ¿no? Sí, pero sí, para llevarlo a Europa ahora vienen las bullas. Claro, efectivamente. A ver, eso, como he dicho antes, son deberes que no se hicieron desde la Unión Europea, probablemente porque los países del centro y norte de Europa tendrían algún interés en que el gas suministrado fuera de Rusia en vez de ser argelino. El gas ruso es más caro que no sé si es de mejor o peor calidad, eso no lo sé, pero es más caro que el de Argelia. Pero aunque fuera el mismo precio y la misma calidad, estratégicamente tú siempre tienes que tener de productos básicos como es el gas o el petróleo distintos proveedores. En el tema de Ucrania, no hay que olvidarse que Ucrania es Ucrania desde hace 20 y tantos años. Sí, cuando se segregó. Los ucranianos que viven hoy han conocido Ucrania siendo Ucrania, o sea, como un país libre o independiente, 20 y tantos años. Porque durante otros 60 fueron la URSS. O sea, entonces, las generaciones que viven hoy en día han conocido Ucrania como un país excesivamente, o sea, muy joven. No hay que olvidarse que se han vivido problemas internos, acusaciones de corrupción de un gobierno a otro, peleas internas, llegaron a detener, envenenaron a uno, exactamente, y detener a la presidenta, inclusive arresto domiciliario, bueno. Verdad que son célebres las imágenes del Parlamento ucraniano a puñetazos, los parlamentarios. Entonces, todos esos problemas unidos a la juventud del país o de la memoria de los que viven ahora, que recuerdan un país muy joven, y después la comparación de nuestros hermanos rusos, que antes de ayer éramos iguales y hoy ellos son ricos y nosotros somos pobres. No hay que olvidarse también que otro problema es que no sé si es el gobierno, entiendo que no será el Estado ucraniano, pero sí ha sido permisivo para que el gasoducto que pasa por Ucrania le roben gas a Rusia. Eso pasa. Entonces, hace ya, recordemos, hace 2 o 3 años hubo ya un conflicto. Ucrania prometió a Rusia que iba a impedir que le siguieran robando esto, y que además lo que le habían robado se lo iban a pagar, y siguen sin pagar. No recuerdo las cifras exactamente, pero no sé si son 200 y pico millones de euros anuales lo que le deja de pagar Ucrania a Rusia en concepto de gas. Entonces, todos esos problemas unidos a que el ucraniano se ve pobre y al ruso lo ve rico, y dice, si es que hace 20 y tantos años éramos iguales, yo quiero ser ruso otra vez. Es un espejo bonito en el que mirarse, además, entre comillas, ¿no? Tú lo decías al principio,
no tenemos grandes conocimientos de lo que es Ucrania, ¿no? Pero lo que sí es cierto es, por lo que uno lee y ve en televisión y demás, que en Ucrania hay la gente viene de Rusia, son rusos los que viven ahí, de origen ruso, y hay una razón ahí de el decir volver a la tierra donde son mis padres, donde son mis abuelos, etcétera, etcétera. Sí, eso está claro. Si el problema es cómo están resolviendo el conflicto, que a tiro no se puede resolver nunca. O sea, ¿pero esto qué es, hombre? Lo que hicieron, lo que se ha visto en estos meses, es un malísimo ejemplo para el mundo, porque es que entonces eso está invitando a que cualquier país vecino invada al otro, por mucho que piensen y tal. Oiga, hombre, yo con esto no quiero, Dios mío... pero menos que la diplomacia, ni la europea ni la americana, han sabido generar la presión necesaria para que Rusia no mande soldados sin distintivo, pero eran soldados rusos. Ha llegado tarde, sí. Entonces, también esto nos debe hacer replantearnos, oye, ¿qué peso diplomático, qué peso específico tiene Europa en el mundo si toda Europa no es capaz de hacer a Rusia frenar la invasión de un país como Ucrania? Claro. Hombre, lo último, para no extendernos mucho... Lo último que hay muchas cosas. Claro, ya termino por mi parte. Una reflexión, que no vaya a pasar como pasó con la antigua Yugoslavia, con Bosnia, Herzegovina, con Serbia y tal, que la OTAN, os acordáis que no intervenía, de cadáveres y de tal, sí, no intervendrá ni la ONU, que no sepa qué sirve la ONU realmente, cada vez creo menos en la ONU. Ni la OTAN ni nada, porque no intervinieron en tantos otros conflictos hasta que no han aparecido ni en Yugoslavia. ¿Qué pasa en Siria? Y no se interviene. La ONU está allí de mero comparsa. Y los cascos azules de... Dios sabe qué trajine hay en la ONU para que este tipo de cosas no se resuelvan. Y están muriendo niños, mujeres, hombres inocentes todos los días, por decenas. En Siria, ¿cuántos años llevamos de guerra en Siria? 3, 4, 5 años. Es horroroso lo de Siria. Y no se interviene. Y imágenes de Siria de muchos muertos sí hay, Entonces, es que muchas veces detrás lo que hay son una serie de intereses económicos que salpican a todos los estamentos. De todas formas, el 11 de mayo quedaros con la fecha que quieren proponer la consulta y el referéndum. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el 11 de mayo viene en la prensa. El 25 tenemos aquí una que nos interesa. ¿Ah, sí? ¿Queréis que hablemos de eso o no? Lo que diga Pepe. El 25 de mayo tenemos elecciones. Tenemos elecciones que tienen su importancia. Siempre se dice lo mismo cuando vienen unas elecciones, ¿no? Pero esta... entiendo yo, y por lo que acabamos de terminar de hablar también, ¿no? Tú decías que Europa ha abierto las puertas demasiado amplio para que entre y eso origina problemas. Pero no obstante, estas próximas servir como una vara de medir, ¿no? De más o menos, ¿no? Aunque no se puede extrapolar, ¿no? Pero puede ser una vara de medir para ver cómo está la situación política a nivel del país, a nivel nacional, cómo va a quedar el tema del famoso bipartidismo, cuál es el crecimiento de partidos que están ahí, emergentes, como Izquierda Unida, UPyD, Ciudadanos, etcétera, los nacionalistas, vamos a ver en qué situación quedan, etcétera, etcétera. ¿Quién abre? Bueno, me da igual. Venga, yo comento rápido. Vamos a ver. Otra fecha más, el 8 menos mal que el programa lo hacemos hoy, ¿no? Lunes, y nos anticipamos, por lo menos a nivel de comentario, lo que puede ocurrir. El 8 de mayo va a ser una fecha doblemente importante. Primero porque el CIS, ya sabéis, que es el que saca las encuestas oficiales en España, va a sacar el último ya después de la apertura. A partir del 8 no pueden después de la elección. Ya estamos. Entonces va a sacar y vamos a ver la intención de voto, lógicamente, ¿no? Y ya adelantaban hoy en varios medios de comunicación
que parecía, y decían, a lo mejor es que el gobierno tiene información, en fin, pues no sé si la tendrá o no, pero se ha filtrado por ahí que no va a ser, digamos, la bajada tan importante de los dos grandes partidos. Tú decías, el sistema bipartidista parece que evidentemente algún coste va a tener y que algunos partidos emergentes, que ahora lo comentaremos, pues van a tener una presencia, pero que no va a ser la cosa tan sola de decir, estábamos viéndolo ahí medio negro y decíamos, ahora van a esperar a las europeas para machacar, para castigar a los dos grandes, y ahora se va a ver. Pues algo de eso va a haber, evidentemente, pero no en esa medida. Ya Cañete hoy apuntaba, el candidato del Partido Popular, apuntaba a Bruselas que efectivamente decía, ojo, que hay muchos euroscépticos. Eso es distinto, eso es un tratamiento que corresponde a la apatía generalizada que hay por la política y en concreto por la europea. Y aquí nos podemos encontrar, vamos a centrarnos en Marbella, que estamos, porque para programas nacionales están las otras cadenas, pero para temas locales, comentar que aquí en Marbella hemos tenido malos resultados siempre a nivel, ahora Paco, que si se acuerda de unos cuantos años, bueno, yo cuando fui de candidato en el año 2004, fue tremendo, no porque fuera yo, íbamos Andrés Puebla y yo, pero el 30 y tantos %, además cogía siempre Feria de Marbella, siempre Feria de Marbella. ¿Os acordáis en el 99, el 2004, sí. 2009? Menos en este caso, que va a ser el 25 de mayo, que va a estar en las puertas de la feria. El día 1 tenemos la romería, pero todavía no nos ha cogido. Otras veces nos cogió, ¿os acordáis? Cuando iba la gente al Rocío, siempre. Eran unas fechas muy delicadas para Marbella. Bueno, en definitiva, pues no es que al Rocío van 200. De sí, 200. Bueno, la familia y todo. Pero bueno, que también el Rocío a nivel de regional, de Andalucía, sí que se notaba. Entonces yo me atrevo a decir que aquí los resultados de participación, y nuestra función también es un poco animar a que la gente vaya a votar, al partido que crea conveniente, pero que vaya a votar, pues os digo los resultados para que se nos quede en la mente. En el Diario Sur el otro día nos dieron en las anteriores, hace 5 años, porque sabéis que son cada 5 años, el 39,1% de participación, por lo tanto el 60 y pico de abstención. Increíble. Entonces, nuestro reto es, por lo menos a nivel de participación, mejorarlo, pero quedaros con esta cifra, 60-40, Nos vamos a variar muy poco. Este programa se graba, ya veremos a ver luego los resultados. Porque se comenta, se dice, se habla de que la problemática de crisis y demás, yo no voy a decir que lo origina Europa, pero sí Europa puede dar y buscar la solución de esta crisis que todavía estamos padeciendo, se pongan como se pongan. ¿Tú crees que en estas elecciones pueden servir de alguna manera para bueno, los listos de turno que hay en los partidos, ¿no? A nivel europeo, lleguen a solucionar esta situación tan desastrosa que llevamos 6 o 7 años, joder? Bueno, me voy a poner en modo candidato de un partido que no existe. No, nosotros... vamos a ver, la crisis de España, es verdad que ha habido una crisis a nivel internacional, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos. Quizás Asia y Sudamérica la han soportado. Bueno, China, está bastante China mucho, la ¿no? noticia, China hoy ya es primera potencia mundial. Sí. Pero en Estados Unidos y en Europa ha habido una crisis que no tiene nada que ver con la española. O sea, seamos sensatos. Solo hay que cruzar los Pirineos y podemos ver dónde llegó la crisis, el nivel de crisis que han tenido en Francia y lo que seguimos teniendo aquí, que seguimos estando en el 26 o 27% de paro y en el 36% en Andalucía. El problema de la crisis en España, lo que hace la crisis internacional es que la agrava. Es el modelo de Estado que tenemos, que es insoportable, no insoportable, insostenible. No podemos sostener 17 autonomías, un país del tamaño y de la potencia económica de España y del tejido productivo que tiene España, es inviable. Pero ya no son solo las 17 comunidades autónomas, es que tenemos un nuevo sistema político y territorial y seguimos manteniendo el antiguo, porque están, por ejemplo, aquí en Andalucía tenemos las consejerías con sus delegaciones provinciales en cada materia, pero es que tenemos las diputaciones con sus áreas también. O sea, en Málaga, por ejemplo, hay un diputado provincial de obras públicas de las mancomunidades y las mancomunidades.
hay un diputado provincial de Obras Públicas y hay un delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en Málaga. Lo normal es que una de las dos no existiera. O no existieran las delegaciones provinciales de las consejerías o no existieran las diputaciones. Y las mancomunidades deberían tener las áreas que su propio nombre indica. Mancomunidad es de servicios mancomunados. No tiene sentido que, existiendo, por ejemplo, en la Costa del Sol, un patronato de turismo en la Costa del Sol, haya un área de turismo en la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol. No tiene sentido. No tiene sentido que haya un área de asuntos sociales. No lo hay. O de cultura. No. Mire usted, la mancomunidad debe servir para las cosas comunes. ¿Qué es las cosas comunes en las que ahorramos costes? Todo el tema del agua, basura, tratamiento de basura, el agua residual, el saneamiento, el agua tanto la limpia como la sucia, tratamiento de residuos y poco más. Se acabó. Y en cambio tenemos, pues, vamos, eso es un ministerio. Y si te vas a cualquier otra mancomunidad pasa exactamente lo mismo. Entonces, lo de la crisis en España, la internacional la agrava, pero es una crisis de modelo, que nuestro país no es capaz de producir suficiente dinero para mantener la estructura del Estado que tenemos. Y eso, hasta que los políticos no se den cuenta, desgraciadamente nosotros no vamos a tener arreglo. Nos podremos arreglar como ahora está pasando en los datos macroeconómicos, que es que nos están volviendo a prestar y nos están prestando barato. ¿Qué es lo que pasó en los años de gloria? ¿Es que crecíamos mucho? No, es que venía dinero de Europa y además nos prestaban dinero muy barato. Y todos esos aeropuertos sin aviones que se han hecho, y todos esos hospitales sin pacientes que se han hecho, como por ejemplo, en Almería, en El Toyo, hay un hospital de alta resolución que tú vas allí y no hay más de 6 o 7 coches en la puerta, que son de los trabajadores. Hay un polideportivo impresionante en El Toyo que está cerrado, el de los Juegos del Mediterráneo, que no se usa. Todas esas cosas se han hecho. Almería. No, es un pabellón cubierto. Un pabellón cubierto. Vamos, cuando tú quieras te monto en el coche y te llevo. Tú dices el pabellón. Pabellón cubierto. No el estadio, el pabellón. Pabellón. Pero como eso, mil cosas. En Carboneras hay un palacio de deporte que ya lo quisiéramos aquí en Marbella. Cerrado, y Carboneras no sé los habitantes que tiene, pero debe tener 8.000, 10.000, 12.000, por ahí andará. Entonces, todo eso no se ha hecho con el dinero que producimos los españoles, se ha hecho con dinero que nos han prestado. Y se ha hecho eso, y como venía el dinero fácil, se han engordado las administraciones. Y eso es lo primero que los políticos de todos los partidos se tienen que sentar, ponerse de acuerdo y a tener una administración acorde a la capacidad productiva y de generación de riqueza que tienen. Eso es un pronunciamiento realista, ¿no? Eso es un brindis al sol, porque eso no lo va a hacer ningún partido. Tu intervención es un pronunciamiento realista. Ese es mi punto de vista, después habrá otro que lo rebate y de argumentos más fuertes que los míos y más sólidos para decir lo contrario. Personalmente estoy de acuerdo en muchos conceptos que tú has explicado, por supuesto que sí. Pero volviendo a las elecciones, estas elecciones son la europea versus las nacionales. Son importantes, cada vez son más importantes las decisiones que se toman en Europa. La última gran decisión que más nos afecta, sobre todo al tejido empresarial, es la ley Omnibus, que se aprobó en el año 2010. Esa ley por la que uno, dependiendo de la actividad que sea, rellena una declaración responsable y ya puede abrir el negocio legalmente. Antes la abría, pero estaba, hasta que no le daban la licencia de apertura, estaba ahí en el limbo. Precario. Pues todo eso. Otra cosa importante para que vayamos a votar es que son las primeras elecciones, que esto es curioso, es las primeras elecciones en las que los parlamentarios europeos van a elegir al presidente. Eso es verdad, sí. Porque antes lo elegían los presidentes de los demás estados, ahora no. O sea, al señor Durão Barroso no lo ha elegido los 751 parlamentarios europeos que hay en el Parlamento Europeo. Lo han elegido los jefes de los demás estados. Esta vez va a ser la primera que se hace. Y yo creo que sí es verdad que tenemos poca cultura europea en general, le damos menor importancia a la elección europea, y como le damos menor importancia, quizás sí va a servir, o mucha gente lo puede utilizar, para darle un voto de castigo a los grandes partidos y votar a esos partidos pequeños, como que ya cada vez van siendo menos pequeños. Como un voto de castigo, ¿no?
como ya no te digo ni siquiera Izquierda Unida, sino UPyD, Ciudadanos, Vox, que yo creo que Vox en la europea va a recoger mucho descontento del Partido Popular. Ciudadanos está posicionado más en el centro entre PP y PSOE, igual que UPyD. Yo creo que UPyD está un pelín más cerca del PSOE, pero por un... Pero es que ahora mismo, según encuestas, ¿no?, de los partidos emergentes, llamémosle, el que mejor resultado está teniendo en todas las encuestas es Izquierda Unida. Bueno, emergente Izquierda Unida, que lleva toda 14, la vida. Bueno, pero bueno, de los que está creciendo. Mira, el otro día, creo que fue el viernes pasado, hubo un programa en el que llevaron a los partidos minoritarios. O sea, quitando a Izquierda Unida, PP y PSOE, llevaron a todos. Claro, eso no es una encuesta, pero el dato que daban, y eso es contrastable porque hay herramientas que lo miden, era de tweets, y además este programa de La Sexta es muy activo en cuanto a los temas de redes sociales. Vox tuvo 30.000 menciones o 30 y tantas mil menciones en Twitter de ese Vox en ese programa, y el siguiente partido, que no me acuerdo qué era, no era Ciudadanos era el tercero o el cuarto, el siguiente tenía 11.000. Yo creo que los dos grandes partidos en las europeas, yo creo que ese voto de castigo después en las nacionales no se va a producir, o no se va a producir tanto. Yo creo que en la europea los dos grandes partidos sí van a perder mucho más. Venga, tu tiempo, Baldomero. Venga, muy rápido. A ver, de todo lo que ha dicho Paco, destaco una fundamental. Y la clave está para poder votar de forma responsable, porque si efectivamente vamos con la intención de castigar, pues uno es muy libre. Cuando sale uno de su casa, lleva el voto secreto y dice, espérate que te voy a apañar a ti, partido tal, y entonces vota uno u otro. Eso no lo puedes evitar. Pero sí hay que hacer un llamamiento, primero, como hemos dicho, que voten, y luego después a que cuando voten el voto sea absolutamente responsable y se sepa qué es lo que se va a votar. Repito, el corazón a lo mejor te dice castiga a este o apoya a este, pero lo que ha dicho Paco es que tenemos que saber que las competencias en materia económica son brutales a nivel de la Unión Europea. Es que esta amenaza de los hombres de negro, eso es una realidad. Y el que te puedan bloquear toda tu autonomía financiera y te puedan intervenir, eso es una realidad. Nosotros hemos perdido, y lo hemos querido así, porque lo han decidido los jefes de gobierno, los parlamentos y tal, hemos perdido autonomía. Entonces, una vez que he dicho esto, y esa es la realidad, ahora fijaos lo importante que es a saber a quién se vota en una elección al Parlamento Europeo, que tú no puedes dar el voto, porque es que los que estén allí van a decidir realmente el futuro de tu país. Es que prácticamente no tenemos autonomía. Para no tener, tenemos un Banco Central Europeo, que está además fuera de España, evidentemente, y que lo controla, desde luego, fundamentalmente Alemania, ¿vale? El señor Draghi. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que el margen de maniobra que nos dan es muy escaso. Hago esta intervención para que se sepa muy bien quién puede estar controlando todo el asunto a nivel europeo, político y económico. ¿Cuál ha sido el problema? Nosotros hemos logrado tener una unión política en la Unión Europea, cuando primero fueron los 6, después 10, 15, subimos tal, bien, hasta los 28 que tenemos. Pero no tenemos una unión económica, no la tenemos. Ya habéis visto que los datos son distintos. O sea, tener el euro en todo esto, eso no es. Y además lo decíamos una vez. Si hay una unión económica. Tenemos una moneda única. Lo que no es hay una unión financiera, claro, y sobre todo lo más importante para los capitales, que es de lo que huyen despavoridos, no hay una unión fiscal. Claro, es una aberración. Es una aberración que, por ejemplo, que Andalucía se pueda pagar en IRPF hasta el 56%, claro, y además, gracias al señor Montoro, ahora los extranjeros que vivían aquí tienen que declarar aquí todo su patrimonio y toda su renta mundial. Es fantástico y maravilloso para que ellos salgan. De los últimos que se ha ido hace algo menos de un año ha sido Ruud van Nistelrooy, que tiene su casa aquí pero ya no vive aquí, ahora viene de visita, el futbolista. Sí, hombre, ¿Por qué? Porque claro, dice, todo el dinero que yo he ganado en toda mi vida, que lo tengo en mi país, ahora me vengo aquí a vivir, a gastármelo, y encima voy a tener que pagar por aquello, como que resulta incómodo. Entonces, la unión fiscal, mientras no se produzca eso, no vamos a competir con las mismas reglas de juego. Claro. La misma legislación laboral tenemos que tener.
¿Tú dónde residirías si aquí tienes que pagar el 56% y, por ejemplo, en Irlanda tienes que pagar el 30%? Sí, que por cierto en Irlanda se pagan menos, el 12%. No, el 12,5% las empresas contra un 30% en España. ¿Dónde? Sí. Si tú tienes una gran empresa, ¿dónde pones la sede? Sí, pero fijaos lo importante que es que la Unión Europea lo sepa esto y además ataje el asunto. Por eso es importante que haya un partido sólido. Yo no voy a hacer aquí campaña, le voy a pedir, como comprenderéis, además no podemos. No, campaña no. No, porque aquí estamos en un tema de un programa de campaña. Exactamente. Pero que sepáis que eso hay que resolverlo. Si el ponerlo sobre la mesa es que hay problemas graves y que tenemos que tender hacia la unión económica, no solo monetaria, bueno, la tenemos, hay varios países que sabéis que tienen su libra, tienen su moneda y no quieren saber nada, tienen guasa también el asunto, que estén dentro de la Unión Europea. Bueno, pues eso, los partidos con cierta entidad son los que pueden arreglarlo. Yo quería poner eso de manifiesto, que ojo, que cuando se vayamos a votar simplemente que se reflexione. Ya llegaremos el momento en que se pida, pero de momento el programa es importante, el programa que lo mire la gente, hombre, que y pero Baldo, ¿tú tienes alguna duda de que Ciudadanos va a estar dentro de la socialdemocracia europea o Vox va a estar dentro del Partido Popular Europeo? Claro, yo creo que van a estar, claro Bueno, que van a estar. Claro que va a Y Claro. quien decide no es ni el Partido Popular de España ni el Partido Socialista de España, sino que quien va a decidir es el Partido Socialdemócrata Europeo o el Partido Popular Europeo, que allí hacen la gran masa, pero que estos partidos pequeños allí se van a integrar en los grandes movimientos. Y sin embargo, de todo es conocido que hay dos Europas, la Europa del Sur y la Europa del Norte. Hay unas diferencias. Hay más. ¿Y la del Este? ¿Dónde te la No, dejas? pero ahora mismo vamos a esto. La del Sur, Portugal, España, Grecia, etcétera, etcétera. Hay unas diferencias en cuanto a calidad de vida, en todos los aspectos, desgraciadamente palpables. ¿Estas elecciones pueden solucionar este tema? No creo yo, ¿no? Ese problema es como lo de la crisis en España. Ha sido más profunda que en otros sitios por culpa de los españoles. Entonces, lo que pasa en Grecia es culpa de los griegos, lo que pasa en Italia es culpa de los italianos, lo que pasa en Portugal es culpa de los portugueses. ¿Que inciden en algunas cosas políticas europeas? Sin dudarlo. Pero la idiosincrasia de cada uno es de cada uno. Te voy a poner un ejemplo de 3 países del sur, ¿vale? España, Portugal y Grecia. España, como bien ha dicho Baldomero, se resistió a la intervención, al rescate. No hemos sido intervenidos, no hemos sido rescatados, quitando el sector financiero, no hemos sido rescatados. Por un lado no nos ha ido mal, por otro lado, desde mi punto de vista, que todo el gobierno se me echaría encima y diría que soy un temerario, por otro lado nos ha venido mal. Y os voy a poner los otros 2 ejemplos para que veáis por qué en un sentido nos habría ido bien y en otro no habría ido mal. Económicamente nos ha ido bien que no nos rescaten, creo yo. Los ajustes han sido menos duros que si hubiera venido la troika. Credibilidad, en fin. Pero con estos 2 ejemplos lo voy a ver. Portugal. ¿Qué ha pasado en Portugal? Lo intervinieron. ¿Qué hicieron? Reducir gasto corriente. Ha habido un ajuste brutal en el sector público, en el privado y en el público. Se ha reducido el tamaño del Estado drásticamente en Portugal. Eso porque estaban controlando los de negro. Claro, Porque sí, estaban sí. la troika o estaban los de negro, Estaban los los señores de rescates. negro. ¿Y qué le ha pasado a Portugal? Que lo han aceptado esa reducción del Estado, ese sacrificio, y esta misma mañana han anunciado la salida del rescate. Portugal a partir de hoy es otra vez soberano, bueno, siempre ha sido soberano, pero soberano económicamente en sus decisiones. Se termina la intervención. Grecia. A Grecia la rescatan, se niegan, pero a pesar del rescate se opone, porque la gente sale a la calle y se lían, hay manifestaciones y peleas callejeras y tal, y entonces no se reduce el Estado en Grecia. No han hecho los deberes, no han asumido ese ajuste tan brutal que sí ha asumido Portugal. ¿Qué pasa en Grecia? Que sigue intervenida. Están hablando de un tercer rescate, ya han pasado por 2. Están hablando de un tercer rescate. Hay una cosa que salió cuando el tema de la intervención, para ver un poco, que eso lo hicieron, como tú dices, los alemanes del norte, los europeos del norte,
para criticar a los europeos del sur. Y no todos somos así. Lo mismo que hablamos de la picaresca española. Se veía una foto aérea de los alrededores de Atenas, donde se veían miles de casas con piscinas. Las piscinas pagan una tasa en Grecia. Bueno, pues en todo Atenas había declarado, me parece que era, no me acuerdo el número, pero como 20 o 100 o una cosa así, y había miles y miles y miles de piscinas. Pues, no, pero todo eso esto... me refiero, si aquí hubiera venido la troika, lo hubiéramos pasado peor económicamente, pero sí que es verdad que a la larga habrían reducido el tamaño del Estado, habrían quitado administraciones. Italia lo están haciendo ellos sin estar intervenidos, están eliminando provincias, están eliminando... empezaron por los municipios, ahora van a quitar provincias, están reduciendo el tamaño del Estado ellos solos. Y eso a la larga, de una forma o de otra, lo tenemos que hacer. Sí, porque se están dando el mismo servicio, lo están dando 3 y 4 administraciones. Y eso. Pepe, turismo aquí en Marbella, ¿vale? Sí. Tenemos a nuestro concejal de turismo. Si nos vamos un poquito más para allá, a la chapa, llegamos y tenemos el secretario de turismo de la Mancomunidad. Si llegamos a Málaga, tenemos 3: patronato, diputación, que el patronato depende de la diputación, pero hay 2. Sí. Y la delegación provincial de la Consejería de Turismo. Si nos vamos allá a nivel andaluz, la Consejería, 6. Y después está el Ministerio. 7 administraciones para la misma materia. Sí. Es insostenible. Una persona que trabaja no puede mantener a 7 administraciones. Escúchame, 7 directores generales, 7 choferes, 7 coches. No. Choferes hay en sitios que tienen más de uno, O sea, sí. Claro. Son gastos. Claro, pero que sepáis... Hay personal de confianza y colocado a dedo y... Que sepáis. Otro tema es que se llegue a aplicar la ley, pero ya las leyes existen. Se sacaron 2 leyes. Baldomero, tú que estás en la vida pública, que diga que otra cosa es que después se apliquen las leyes. No, en su totalidad y en un tiempo, hombre, espérate, que te explique, hombre. Eso... Es que el primero que no lo quiere aplicar es la Junta de Andalucía, que no me habéis dado al cuarto segundo, pum. No, es que... Escucha, si no te hablo por tu partido o por el otro. Ya, claro. Y yo no he hablado del PSOE, he dicho la Junta de Andalucía. Cuando se saca la ley de estabilidad presupuestaria, cuando se saca la ley de racionalización de los servicios públicos, y te dice que una administración, una competencia, eso lo había escuchado, una administración, una competencia, eso se tiene que poner en marcha, que es lo que hemos tenido aquí un problema, y es que cuando hemos venido y fijaos el problemón a nivel ya de Andalucía, ¿no? Que ahora las competencias las tiene que asumir la Junta de Andalucía para que efectivamente haya un solo consejero de turismo con una sola delegación tal, y entonces tiene que asumir parte de esa carga. Que Elías Bendodo y... Presumiblemente. Desaparece la Diputación. Presumiblemente. Entonces, ¿qué ocurre? Eso se tiene que subir. 8.500 millones de euros nos cuestan las diputaciones en España. Entonces, son 8.500 millones de euros menos de sacrificio que hemos tenido que hacer, que hubiéramos tenido que hacer los ciudadanos, porque el sector público, no ha hecho nada. La administración central del Estado tiene 1.000 millones de euros más de gasto corriente y gasto corriente no son intereses de gasto corriente en los presupuestos del 2014 que en los del 2013. ¿Dónde están los recortes en la administración pública? Los recortes los estamos sufriendo los ciudadanos. No, algunas partidas sí que se han recortado, pero vamos, a lo que vamos, que cuando se ha implantado esto, muchísimos ayuntamientos y muchísimas diputaciones han pedido una moratoria para la aplicación, y eso es lo que tenemos. Entonces, seguramente cuando pasen las municipales, a partir de ahí se verá algo más. Eso que lo sepáis también, nos quedamos con esta fecha porque algo hay que hacer. Yo estoy de acuerdo en que algo hay que hacer. No podemos tener aquí una delegación, efectivamente tú has puesto turismo, pero podemos poner otra materia, y ahora uno por otro. En la que sea, hay 5 o 6 siempre hay 5 o 6. Pero vamos, por terminar. Esto ha salido, Pepe, porque es importantísimo las elecciones europeas, que sepamos lo que allí se juega. Y yo no sé si han cogido algún partido esos términos, pero que lo sepáis, que nos jugamos mucho aquí en España de lo que salga allí en Europa. Pero ¿ustedes creen que los candidatos, de todos, explican suficientemente a la ciudadanía
la importancia de estas elecciones. O yo las veces que lo he escuchado el uno critica al otro, el otro critica al otro, pero los demás... Mi opinión es que no. Mi opinión es que no. Los grandes partidos. Sí, ¿no? Los partidos pequeños, los candidatos sí hablan más de su idea de Europa o su modelo de Estado o lo que sea. Los partidos grandes, desgraciadamente, emplean más tiempo en criticar al adversario que el esto. De todas formas, otra reforma, ya que estamos hoy en la noche reformista, aparte del modelo del Estado, tenemos que cambiar el modelo de nuestros políticos. Como dice Baldomero, le doy toda la razón, el 25 de mayo España se juega mucho en Europa. Todos los europeos nos la jugamos porque de lo que votemos saldrá un parlamento que elegirá un presidente y será de un color o de otro y tendrá una ideología o tendrá otra. Pero también hay que saber a quién mandamos a Europa. Y el otro día circulaba por Twitter y por Facebook una comparativa que es el resultado de los últimos 30 años de la política en España. El perfil de Elena Valenciano no habla idiomas y va a Europa, donde al menos inglés y francés hay que hablar. No habla idiomas, no tiene ningún tipo de carrera. No ha trabajado nunca en el sector privado, siempre ha estado alrededor del partido. Entonces, hombre, cuando lo comparas con otros candidatos, por ejemplo, por decir un detalle del ministro de Arias Cañete, habla 5 idiomas. Es que eso es básico. Hombre, es que si va a Europa, que menos que inglés y francés hable. Entonces, aparte de las carreras que tenga y tal, es que Vidal Quadras habla 4 o 5 idiomas también. Es que Javier Nar, que es el candidato de Ciudadanos, también habla 3 o 4 idiomas. Hombre, el Partido Socialista es un partido de tal envergadura que debería elegir, seguro, yo estoy segurísimo, me jugaría las 2 manos a que dentro del PSOE hay gente con preparación universitaria, o sea, con titulación universitaria, con preparación en idiomas, que hable al menos 2 o 3 idiomas correctamente. La partitocracia. Pues Pepe, eso es otra de las cosas que hay que cambiar aquí. Es que no podemos mandar... Es que ellos son la imagen de nuestro país en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas. Y damos una muy mala imagen si mandamos a alguien que... Porque en todos estos actos después, en las comidas, yo supongo que hablarán y hablarán de lo cotidiano. Oye, ¿y tú tienes niño y no tienes niño? ¿Y tú qué haces? ¿Y qué no sé qué? Y claro, una de dos, o no habla, o tiene el intérprete al lado que te está traduciendo y dice, ¿y tú qué has estudiado? Pues yo me leo en los informes en el avión. No, pero ¿qué carrera tienes? Pues, ¿sabes? Claro. Eso está muy bien. Está muy bien. Mira, os cuento una anécdota en un minutillo rápido. Nosotros empezamos a ir a Europa porque entonces, aunque en el 86 fue cuando se firmó el tratado de adhesión con Felipe González, nosotros fuimos unos años más tarde con el Instituto Guadalpín. Ya hacíamos programas, ¿te acuerdas? Aquí en M95, cuando estábamos abajo en el local, poníamos aquella mesa con la bandera, ¿te acuerdas? Entre penumbras. Sí. Bueno, os cuento con anécdotas. Y empezamos a traer aquí alumnos también para hacer programas. Nuestros alumnos, existía un programa que se llamaba Euroscola, no sé si todavía lo mantiene, era muy bonito, básicamente eran eurodiputados por un día, y allí nos empezamos a percatar ya de la importancia de los idiomas cuando se iba a Europa, cuando todavía teníamos la peseta, todavía no teníamos el euro vino en el año 2000, y lo primero que notamos cuando cruzamos los Pirineos, porque ya el acuerdo de Schengen ya permitía la libre circulación de trabajadores, personas y tal, pero todavía se hacían controles, pero ya empezabas tú a ver que era distinto. Pero cuando llegaba al Parlamento Europeo y hacíamos unos grupos, decían 5 grupos de trabajo, a ver, medio ambiente, empleo, jóvenes, tal, pues nuestros alumnos, que ya iban un poquito preparados, no todos iban preparados, y nos la teníamos que ver con los alemanes, con los ingleses, con los irlandeses y tal, que se sentaban en los escaños. ¿Qué es lo que hacíamos? Ahí nos percatábamos ya de las carencias nuestras y de nuestro sistema, y decíamos, bueno, pues vamos a ver, de los 10 que se metían por bloque, vamos a poner un par de ellos, 3 que sabíamos que llevaban aquí en Marbella. Siempre, afortunadamente, hombre, ha habido un poquito más que en otros pueblos del interior, y les poníamos allí de cabecera, y estos eran los portavoces, y medianamente dábamos la imagen.
Pero allí ya pulsamos, y vimos que realmente el que no tenía idiomas no tenía prácticamente nada que hacer en Europa. Y como dice Paco, cuando están en el Parlamento y nosotros hemos estado allí, nos colocamos los cascos, allí se ven al fondo todas unas cabinas de traductores que nos gastamos un pastón inmenso en traductores, pero de todos los idiomas, tremendo. No tenemos tiempo. Pero eso no lo gastamos en el Senado y hablamos todo castellano en este país. Muy rápido. Nos quedan 15 minutos. Bueno, en definitiva, que cuando tú dejas ese escenario y luego tenías que bajar a comer al comedor, o desayunaba o iba a cualquier sitio, amigo, ahí ya no estaba el traductor pegado a ti, ya no tenías los cascos, ya tenías que dar la cara, y es una vergüenza. Por lo tanto, efectivamente, se exige que el perfil de los candidatos o candidatas que vayan de todos los partidos tengan una preparación mínimo. Bien. Porque lo importante aquí, para enseñar inglés, es que uno sea profesor, no que sepa inglés. Exactamente. Y debe ser al revés. Ya. Debe ser al revés, es que sepa inglés. Lo mismo que sí. para la física, que sea no que sea un profesor, sino que sea físico. Ese sabrá más física que un profesor. Sí. Bueno, vamos a aterrizar lo nuestro, nuestra ciudad, nuestra Marbella. 4 o 5 temas lo lanzo del tirón. Primero, las cruces de mayo, ¿por qué no? Sí. Porque ha tenido, digamos, su razón de ser, sobre todo en el casco antiguo, ¿no? El tema, el tema de las prospecciones que están haciendo en la costa, Y después hay otra cosa. En la mancomunidad quieren hacer cambiar los estatutos porque si sabéis que los delegados son 2 por municipio. Y ahora se quiere, el grupo que gobierna, el Partido Popular, quiere nombrar los candidatos en función al número de habitantes. Yo lo digo y ustedes lo apuntáis. Otra cosa. El tema de la serranía. Serranía y recinto ferial. La serranía sabéis cuál es, ¿no? Donde va a ir nuevo polígono. En su día, esperemos, ¿no? Que llegue ese tema, que lo veamos. ¿Y qué temas más? Bueno, ya está, es que no nos da tiempo. Con esto nos tenemos que ir a una reunión. Venga. Rapidito, las cruces de mayo. Cada año se ven más. Yo creo que es una iniciativa fantástica. Es más, yo animo, y el que está aquí Baldomero, que es del ayuntamiento, a que desde el casco antiguo, desde el ayuntamiento, el responsable del casco antiguo, que no sé si es Kika Caracuel. Ahora no, Isabel Cintado. O Isabel Cintado, que potencie no solo las cruces de mayo en Marbella, que el problema es que hay que conocer también Marbella. Hay casas en el casco antiguo con unos patios maravillosos, muy bonito. Maravillosos. No solo hay patios en Córdoba. Que la gente en la calle ancha hay unos patios. Uno es el de tu tía, me parece que es tu el de mi tía, que era la casa de mi abuela. Era hay unos patios maravillosos. Poner esos patios en valor es otro atractivo turístico para el casco antiguo. No solo las cruces, pero vamos, de todas formas, las cruces cada año va mejor. La enhorabuena a quien lo ha hecho y desde luego por la parte que le toca al ayuntamiento. Las prospecciones de gas. Seríamos el único país del mundo que tiene gas o petróleo y no lo extrae. Bueno, no son gas solo, se busca petróleo también. Bueno, pero lo que tenemos aquí delante, aparentemente, gas, lo que dicen es gas. Seríamos, repito, el único país del mundo que tiene gas o petróleo y no lo extrae. El Caribe, creo que no hay un sitio más turístico del Caribe en el mundo. Pero Paco, no, está plagado de plataformas petrolíferas, no de extracción de gas, sino... Todavía no hay noticias ciertas de que las prospecciones son favorables a que haya una bolsa en condiciones. Yo doy mi opinión y suponiendo que haya, repito, seríamos el único país del mundo que tiene gas o petróleo y no lo extrae. Venga, siguiente tema. La mancomunidad de municipios. Totalmente de acuerdo con el equipo de gobierno de la mancomunidad que quiera cambiar los estatutos. No puede ser que Marbella contribuye, no sé si 10, 15 o 20 o 5 veces más que Istán y tenga el mismo número de delegados que Istán. Es que no tiene sentido. Representantes, son 2 representantes. Bueno, delegados representantes. Lo normal es que sea por el peso, más que económico, poblacional de los distintos municipios. Pero por esa regla de 3 va a perder la mancomunidad, va a perder... Pepe, no va a perder nada. Lo que pasa es que se diseñó de una forma que entonces le venía bien a alguna gente. Hay que usar el sentido común y si un criterio es bueno para una cosa, debe ser bueno para lo demás. Entonces, si el criterio de proporcionalidad demográfica es bueno para el Parlamento Nacional, que es quien nos rige nuestra vida día a día, no tienen los mismos diputados
Málaga que Madrid. Bueno, la elección, el sistema electoral en No, el país sistema de elegir es una cosa, pero otra cosa es, por ejemplo, Soria no tiene el mismo número de diputados que Alicante o que Valencia. ¿Por qué? Porque vive mucha más gente en Alicante que Valencia. Lo votan. Sí. Porque millón de pero Pepe, personas, pero eso es la ley de ONT. Y tiene, eso no. Sí, sí. No. Los nacionalistas consiguen con un número inferior de votos directos. Primero porque los concentran más en sus circunscripciones. Y por último, el nuevo polígono. Y lo de la Cañada, has dicho, ¿no? Lo de la tercera fase de la Cañada, allí yo vi en una propuesta del Partido Popular en el año 2007, en su programa electoral, que la feria iba allí. Ya podía estar allí porque aquello está asfaltado desde el año 2007. Alguna compensación tendrá que haber de por medio, me imagino. Pero vamos, han pasado 7 años, yo creo que ya podía estar allí. Y el nuevo polígono no sé si va a venir antes o después que el puerto de la Bajadilla. Vale. Venga, así telegráfico. ¿Tú crees que el puerto de la Bajadilla sea telegráfico? No sé si antes o después que el polígono nuevo. Vamos, que duda de las dos cosas, así de claro. Bueno, muy rápido. Que ojalá se hicieran las dos. Sí. Pero dudo que sea a corto plazo ninguna de las dos. Es que se comenta que el tema de la serranía, ya empezamos mal, si es así, En la serranía son muchísimos metros menos que esto que tenemos aquí. Y aquí el problema del polígono que tenemos, que es una cuesta, nos vamos a un sitio que es peor. Bueno, a ver si desde la Cruz Juana, que pusimos aquí de manifiesto a todas las cruces de mayo, que fundamentalmente están radicadas en el casco antiguo. Yo el tiempo que estuve allí, los 2 años prácticamente, es cierto que empezamos otra vez a recuperar. A mí no me gusta apuntarme tanto que no ya existían, lo que pasa es que estaban medio caídas y logramos con Antonio Belón, con las hermandades, mirad, participaron la asociación de comerciantes, desde Carola Herrero, la del casco antiguo, Coisma, que no se me olvide nadie, las hermandades, las asociaciones vecinales y el propio ayuntamiento, y le dimos un empujón importante. Con relación a lo que dice Paco, era una modalidad dentro de la Cruz de Mayo, también hicimos copartícipes a los vecinos de los patios en un principio. Si le habéis quitado a los vecinos esta razón de ser, eso lo organizaban las asociaciones de vecinos. Claro, bueno, bien. Bueno, siguen organizando. ¿Cómo se le ha rescatado? Pero es que no tienen ganas, no lo pueden hacer. Pero si los vecinos lo están haciendo en Plaza de Toros. Pero bueno, ya está. Pero antes era y a lo que voy, logramos aquel año hacer un concurso de fachadas, de balcones decorados, y estuvo muy bien, con las mantillas y todo, ¿no? Por cierto, las macetas que hay en el casco antiguo, en las calles, que eso es del ayuntamiento, están preciosas. Sí, están muy bien, ¿no? La verdad que además el otro día me lo dijo la alcaldesa, digo, oye, esto ahí han atinado con eso. Bueno, y ya está. Y el casco antiguo que ha puesto en el patio interior de la casa del centro histórico donde estamos nosotros, que se pasa la gente por ahí porque es un patio interior de toda la vida, y se ha decorado y se ha quedado precioso, se han puesto una cruz de mayo, es decir, que se va en alza. Ese tema listo. Con relación al tema de las profesiones de gas, estoy también totalmente de acuerdo. A ver, el único problema negativo podría tener es que hubiera, que no lo hay, un impacto visual. Si estás en la playa y tienes allí, es como si te vas a la refinería del campo de Gibraltar y estás bañándote y ves allí todo lo que ves. Eso no le gusta a nadie, pero es que en este caso es mucho más allá, por lo menos no sé si está a 10 kilómetros. Desde Punta Umbría se ve todo el polo químico de Huelva, claro, y no pasa nada. No pasa nada, pero bueno, digo, el único, me dio bien las palabras. Posible impacto sería el visual, pero tampoco tiene mayor historia, porque hoy día todas las prospecciones se hacen con mucha seguridad. Ahí tampoco. Esto no estamos hablando de un cementerio nuclear como querían colocar en mi pueblo de nacimiento. Eso son palabras mayores, ¿vale? Esto es simplemente una prospección, ¿vale? Eso por ahí. En cuanto a la mancomunidad, ni 15 segundos. Efectivamente, Marbella paga en torno al 48%. Este dato es que es muy importante que se sepa, de todos los gastos de la mancomunidad. Yo creo que se merece que por lo menos. Como hay que ser económicamente solidarios y redistribuir la riqueza, y Marbella más rico, pues distribuye, pero vale. ¿Cuál es la población de Marbella en la mancomunidad? El 15%, por el 15% de los representantes tiene que ser de Marbella. Te coges eso, más que por la riqueza el aporte, por el otro, vale, perfecto. Bien, y luego, la serranía y el recinto ferial. Hay una pequeña, que os lo voy a decir, para que sepáis lo que además guarda relación la serranía con el recinto ferial. Tenemos que tirar para atrás porque está en hemeroteca, no porque yo en aquel momento fuera el vocal de fiesta de la gestora. Cuando estaba José María Ruiz Povedano y las competencias nos la habían retirado, acordáis ya, eso parece, pero ahora lo recordamos. Bien, pues la Junta se fue a urbanismo, que ahora ya está cerrado, y allí diseñó una reserva de suelo, lo que era la aprobación del plan inicial. En ese momento, la franja que estaba reservada
concretamente en rojo, que era la de equipamiento social, la que tenemos para la feria y tal, era la que estaba con el asfalto. Efectivamente, ahí tendrías tu razón si no pasa ahora lo que os voy a contar. Es que ya no va a ir, ahí va a haber un cambio y seguramente la feria va a ir un poquito más atrás, ¿vale? Entonces, claro... Baldomero, si quiere el próximo día me traigo el plan general de ordenación urbana que... No, y las modificaciones... que se redactó gobernando el Partido Popular aquí, en este pueblo, y ahí venía dibujado el recinto ferial. Sí, que si se ha cambiado después de... En los plenos, después de... Claro, y con la serranía. Por eso digo, entonces ha habido modificaciones y eso hay que ahora picar la piedra. Que Ruiz Povedano aquí, en el tema urbanístico, hizo el daño que hizo, porque la retirada de las competencias le hizo mucho daño a Marbella, pero a cada uno lo suyo. Si Povedano que daño. Si lo que estoy explicando... Si el tema del plan general no tiene por dónde cogerlo, pero por todo. El caos urbanístico que España llega en el 2008 y aquí llegó en el 2006. Pero lo último, para irnos ya, que sepáis que para que se haga la feria o el recinto ferial y tal, hacen falta varios millones de euros que hasta hace poco no se han negociado con las partes porque tenían que pagarlo. O no pensaréis que lo va a pagar el ayuntamiento. Entonces también no se ha hecho el recinto ferial, pues lo tienen que pagar. Varios millones de euros. Pero lo van a pagar los que tienen aquí en este polígono sus naves para irse de primera línea de playa o de vista, se van a ir al Alto del Monte y va a venir después otro aquí a promover. Los dueños eso está por ver. Que no crea que está la gente. Si hacen falta unos cuantos millones, da igual. Como el jeque Altani tiene tantísimos, que riegue un poquito y hace todo rápidamente. Por cierto, la alcaldesa creo que está en Arabia Saudita. Ha ido a la feria de turismo de los países de Oriente Próximo y bueno, allí es una feria importantísima. Esperemos que sea productivo y que vengan al Arab Tourist Market. Exactamente, es el nombre correcto. Sí. Ya no solo a pasar en esta bendita tierra, pasar buenos días, sino también que haya inversión, que hace falta. Claro, que no hace falta todo. Bueno, o no hace falta. Bueno. Sí, pero me gusta la inversión de otros sitios donde conoce a la gente, sabe dónde vive y a qué se dedica. Bueno, pero esto va, el 25% se hablaba de... El lunes próximo estaremos con todos ustedes, como siempre. Estaréis metidos ya, bueno, yo no sé, yo en principio no tendría que... ¿En la feria? No, la feria no, las elecciones ya en pleno, a partir del 9 ya de mayo, que es el Día de Europa, ya se empieza la campaña, por lo tanto, el programa que tengáis pues va a ser... Las elecciones están a la vuelta de la esquina, y en fin, que gane el mejor. Gracias, Baldomero, gracias, Paco. Gracias a ti, Pepe, y aunque las elecciones son muy importantes, hay otras cosas en la vida, así que hablaremos de otras cosas y de elecciones. Además, claro que sí. Buenas noches y hasta el próximo lunes.